Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un feliz sábado para todos. Bienvenidos a esta meditación y oración del Evangelio. El tiempo va corriendo, ya casi se nos termina este mes de marzo, que hace que comenzó el año ya, va el primer trimestre del año. Pues como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor para pedir Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por este día que nos has regalado, por el don de la vida, y una vez más queremos colocar nuestro corazón delante de ti, pidiéndote perdón por todo aquello con lo que te hemos ofendido, Señor, con nuestra rebeldía. Te pedimos perdón por nuestra falta de amor, por nuestros actos de desamor, por nuestras vanidades, orgullo, soberbia, todo lo que te ofende, Señor, que no se aparta de nosotros, que siempre está en nuestra vida presente y nos invita a pecar, y por eso te queremos pedir perdón en este día, Señor. Ayúdanos a levantarnos de donde nos hemos caído. Y hoy una vez más te pedimos que nos regales la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo Paráclito, ven y llénanos de tu presencia. Ven, ilumínanos con tu luz, ábrenos el entendimiento, que podamos comprender tu palabra y acogerla en nuestro corazón. Regálale paz a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, y hazte vida en nosotros. Queremos que nuestra vida sea tu morada, que guíes nuestros pasos, que no nos dejes caer en la tentación y en el pecado. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Hoy va a estar preciosa la palabra de Dios. Vamos, como siempre, con la primera lectura, que va a ser tomada del libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, versos 1 al 6. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuraremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos. Los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, esta lectura está dividida en dos. La primera parte es la parte del hombre que reconoce su miseria y pecado y que dice, volvamos a Dios. Y es fundamental esta parte porque allí es donde precisamente nuestro corazón se humilla delante de Dios y podemos, por medio de su gracia y de su misericordia, ser rescatados. Pero también habla de una verdad. Vamos entonces a irla desmenuzando poco a poco. Dice, vamos, volvamos al Señor porque Él nos ha desgarrado y Él nos curará. El ser humano ha tenido la concepción de que es Dios quien le ha impuesto la miseria, el castigo, el golpe, la dureza. Especialmente esto se vivía mucho en el Antiguo Testamento, que Dios era el que mandaba el castigo. Y en realidad no es que Dios mande el castigo. Lo que sucede es que toda obra lejana de Dios, cuando el ser humano le voltea la espalda a Dios, tiene una consecuencia negativa. Pero el hombre, claro, como lo dice por allá el libro de los Proverbios, comete los errores y después le echa la culpa a Dios. Y así sucede. Ese era el pensamiento del Antiguo Testamento. No obstante, Dios, siempre lleno de misericordia, sale al encuentro del hombre para rescatarlo, para restaurarle su dignidad de hijo de Dios, para acompañarlo, para poderlo librar de donde había caído. Luego entonces dice, en 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. ¿Y cuál es el tercero? El tercero es el día de la resurrección, que es precisamente para lo que nos estamos preparando en esta cuaresma, para la muerte del triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en 2 días nos rescatará y nos hará resurgir al tercero. O sea, por la muerte en la cruz, es que nos rescata ¿de qué? Del pecado. Muere sin pecado. Y entonces al tercer día nos restaura. Y dice cómo va a ser luego. Dice, procuraremos entonces, dice aquí, en 2 días nos volverá la vida y el tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Algún día lo entenderemos todo. Como lo dice también por allá la primera carta de los Corintios en el capítulo 13, verso 12, donde dice, ahora vemos de manera borrosa, como en enigma, pero un día veremos todo a Dios tal como Él nos ha visto a nosotros. Algún día cuando estemos en la presencia de Dios, comprenderemos cuánto nos equivocamos,
¿Cuánto hizo Dios por nosotros? ¿Cuánto le cerramos las puertas de nuestra vida muchas veces? ¿Cuántas bendiciones dejamos de recibir? Algún día en la presencia de Dios lo vamos a comprender todo. Y luego entonces viene la otra parte, la parte que habla el Señor de su criatura. Dice así: vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Es decir, es fugaz. Así es el amor del hombre. Hay días que decimos, sí, Señor, te amo, pero tan pronto se nos pasa una tentación, caemos en ella a los 2 minutos. Por la mañana podemos levantarnos muy fortalecidos en mucha oración, pero a los 2 segundos estamos otra vez cayendo con murmurar, con juzgar, con gula, con mentira, con pereza, con tantas cosas con las que caemos. El Señor conoce nuestra naturaleza humana, pero lo importante es que nosotros nos reconozcamos pecadores. Dice aquí: sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. ¿Y cómo se iba a manifestar ese juicio como la luz? Pues se iba a manifestar en que Cristo nos rescató. Es decir, el Señor viene a librarnos de eso que el mal nos hizo caer. Y entonces a eso es que le llamamos precisamente el juicio de Dios. Mira qué tan importante esta palabra. Mucha gente piensa que el juicio de Dios es de una vez la sentencia, vamos a matarlos y todo esto. No, el juicio de Dios es la salvación, porque sabe que nosotros hemos caído precisamente por la tentación del mal, porque nos puso la zancadilla. Y por eso es que en la cruz Cristo dijo, lo repito muchas veces: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces al final concluye con estas dos frases que son fundamentales para nosotros y para que las vivamos para siempre. Dice: quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos enamoramos de Él y podemos cambiar nuestra actitud, por supuesto, con la luz del Espíritu Santo. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 50. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu bondad favorece a Sión. Recordemos que en mística, Sión es la simbología de la Santísima Virgen María, que es el monte más alto, es el monte más hermoso para Dios. Así es la Santísima Virgen María. Favorece a Sión. ¿Cómo favoreció a Sión? Mandando al Salvador. Y con el Salvador reconstruye las murallas caídas de Jerusalén, que es la fe que se cayó por nuestro pecado. Dice entonces: aceptará los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Y eso es lo que hacemos delante de Dios todos los días en la Santa Eucaristía, porque ya nos ha restaurado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese sacrificio sí lo acepta el Padre. Esos rituales sí los acepta el Padre. ¿Por qué? Porque ya hemos sido restaurados por la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo, que fue compuesto por el rey David, después de que peca con Betsabé, pues viene con un corazón contrito y humillado. Y por eso es que el Señor nos pide la humildad de reconocer nuestros propios pecados, pero reconocerlos de verdad, de corazón. Reconocer que hemos pecado contra Dios. No es un estribillo que decimos: ay, sí, Señor, he pecado contra ti, perdóname. No, es que tenemos que en realidad reconocer en qué nos hemos equivocado y transformar nuestra vida clamando la misericordia de Dios. Por eso dice aquí el estribillo: quiero misericordia y no sacrificio. Lo que quiero, Señor, es ser misericordioso también con los demás y conmigo mismo y aceptar tu perdón. Y quiero levantarme, y cuando me levante, entonces sí te ofreceré los sacrificios que tú quieres que te ofrezcamos. Mientras tanto, si no hay un corazón cambiado, no tiene sentido ofrecerte sacrificios de cosas externas, cuando tú quieres es que tengamos un cambio en el interior. Vamos con la lectura del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 18, versos 9 al 14. En aquel tiempo
Dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, quiero hacer algunas aclaraciones importantes. Yo he repetido varias veces, pero de cuando en cuando lo hago para aquellos que se vinculan reciente al canal. Esta propuesta de la liturgia del día, que estamos hablando de la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, o cuando hay segunda lectura y el Evangelio, pues es una propuesta laical. Nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio. A todo el que crea podemos proclamar el Evangelio. Yo no soy sacerdote católico ordenado, no. Soy un laico comprometido y no estoy compitiendo con ningún sacerdote, ni me la sé toda, ni más faltaba, no se trata de eso. Simplemente es una propuesta laical de la lectura del Santo Evangelio. Proclamo la palabra de Dios. Algunas personas dicen que los laicos no podemos decir palabra del Señor, que solamente lo debe decir el sacerdote o que lo debe decir el diácono que lee en la iglesia. Y efectivamente es así, pero es así dentro de la misa. Pero cuando estamos por fuera, la palabra del Señor es palabra del Señor. ¿Qué puedo hacer si es palabra del Señor? No puedo decir es palabra mía o es palabra del otro o quedarme callado, porque tengo que proclamar la grandeza del Señor diciendo es palabra del Señor. Por eso lo hago y por eso lo digo. Y hago esta aclaración porque algunos me lo preguntan, entonces es bueno que tengamos claridad. Y el hecho de compartir esta liturgia no quiere decir que no vamos a misa, pero es que aún si nosotros vamos a misa podemos escuchar el Evangelio desde diferentes puntos de vista para irnos edificando. Y por eso te sugiero, si tienes alguna duda en ese sentido, que leas el documento de la Iglesia, de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, para que podamos entender que hay nuevas luces también de interpretación. Bien, esta era una claridad que quería hacer. Ahora vamos de lleno al texto. Dice aquí que en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Fíjate que no es una generalidad, no dice a todos, sino lo dice porque algunos son o somos así. Y cualquiera de nosotros ha podido caer en este defecto de creerse grande o creerse perfecto, creerse santo. Incluso a veces con nuestra mirada hacemos sentir mal a los demás porque nos creemos nosotros muy santos, porque vamos a misa o rezamos el rosario o hemos creído que tenemos este proceso de conversión. Y en ese orden de ideas, pues podemos fallar muchas veces en este camino espiritual. A veces, vuelvo a repetirlo, con esa mirada escrutadora que a veces hacemos sentir a los demás como que aquí estamos nosotros los buenos y los demás son los pecadores. Pues el Señor es bien enfático. Incluso la parábola la habla con dos puntos antagónicos. Uno que son los fariseos, que eran los que se creían perfectos, y otros que eran los publicanos, que se sabían delante de la religión que eran muy pecadores. Y entonces, como eran pecadores porque estaban a favor, pues, de todo el gobierno de Roma y todo lo demás para esclavizar a los demás y que hacían todo lo que querían, ¿no? Porque era un gobierno, digámoslo así, pagano y demás. Pues en ese orden de ideas se creían los más pecadores y por eso coloca estas dos figuras, digamos, una del peor de los pecadores y otra del que se cree más perfecto. Y entonces dice que estos dos personajes estaban en el templo, uno de cara a Dios reconociendo sus bondades, sus virtudes, que mire como yo sí soy de bueno. Y a veces podemos tener nosotros esa tendencia a juzgar que nosotros hacemos las cosas muy bien, que yo sí rezo, que yo no meto marihuana, que yo no fumo, que yo no tomo, que yo no hago esto, que yo no hago lo otro, que yo no veo pornografía, que yo no hago lo demás allá, porque es que yo sí estoy en el Señor. Eso es puro orgullo y pura soberbia, porque hay unos pecados, como lo explico en el libro de Conquista tu paz interior, unos pecados ocultos que quizás son más graves que los pecados visibles que muchos de nosotros también podemos tener, ¿no? Aquí está precisamente la figura, esa figura está allí, como lo explico en este libro de Conquista tu paz interior. Los pecados ocultos son los pecados, la gran mayoría de los fariseos,
Los pecados visibles, aunque los fariseos también tenían pecados visibles, pero los pecados visibles eran los más notorios, aquellos que se muestran por fuera: la prostitución, el robo, la mentira, el asesinato y todo lo demás. Pues bien, esos pecados ocultos que tienen que ver específicamente con el orgullo, la soberbia, la vanidad espiritual, la soberbia oculta, el alcahuetear los pecados de los demás, ¿no? Hacernos los de los oídos gachos que no escuchamos el otro y no importa porque este es mi amigo, entonces le tapo el pecado. Son una cantidad de pecados ocultos que están allí. La desobediencia oculta, por ejemplo, la condescendencia, que es eso de alcahuetear los pecados a los demás. Son pecados ocultos, esa vida doble, esa doble moral que tenemos, que por fuera mostramos una apariencia, pero por dentro tenemos una vida de pecado. Por supuesto que cuando vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer siempre es reconocer nuestras culpas y pecados. Y por eso es que con mucha frecuencia nosotros, cuando hacemos las oraciones en general, ustedes lo han visto en este canal, al principio y muchas veces al final, pues le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. De esta manera siempre manejamos también en nuestras asambleas de oración, pues el acto eclesial de la oración que hacemos, siempre reconociéndonos pecadores, porque pecamos en todos los aspectos. Ahora, una persona decía: Juan, es que tú te mereces esto. Fulanita, es que tú te mereces aquello. No, nosotros no nos merecemos nada. Todo lo que se nos da es gracia de Dios. Si algo nos mereciéramos nosotros, realmente sería la condenación. Pero Dios no lo quiso así. Por su amor y por su bondad, quiso regalarnos la salvación. Pero nosotros no nos merecemos nada. Y por eso, entonces, quiere hacer entrar en razón a los fariseos y a aquellos que se están creyendo muy santicos y muy bonitos, ¿no? Todo el tiempo, pues decirles: mire, es que el que crea que está santo y el que está bueno, ese es un orgulloso, ese no va a bajar a su casa justificado. Justificado baja el que reconoce su miseria y su pecado. Y nos está dando esta fórmula de salvación. Es sencillamente reconocer nuestro pecado, tratar de cambiarlo, por supuesto, pero reconocerlo. Vemos cómo fue este caso, en el caso de David y en el caso del rey Saúl, cómo Saúl pues creyó que lo había hecho bien, y cuando vino el profeta a reprenderlo, él dice: no, pero es que yo esto lo aparté fue para Dios, ¿no? Pues quiso manipular a Dios ocultando que no estaba pecando, ¿no? Y David comete semejante pecado, que es precisamente del Salmo que estamos leyendo hoy. Comete semejante pecado y lo primero que hace es: sí, Señor, pequé, perdóname, aquí estoy, pequé, soy un pecador. Y el Señor perdona a David, pero no así a Saúl. Fíjate entonces cómo nos invita hoy a que nosotros también reconozcamos nuestra miseria y nuestra pequeñez. ¿Y quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién no peca con la lengua? ¿Quién no peca juzgando a los demás? ¿Quién no peca de malos pensamientos? Nada más de la omisión. ¿Cuántos pecados de omisión cometemos? Sin hablar de los pecados que vuelvo a repetir que escribí allí en este libro de Conquista tu paz interior. Los pecados ocultos, ¿no? Esa manipulación que manejamos a veces, esa doble moral que tenemos a veces, esa soberbia espiritual, esa vanidad espiritual, esa vanidad intelectual. A veces decimos cosas para adornarnos. Ay, mira, esta cómo sabe, o este cómo sabe, mire, ¿no? Claro, y además ponemos cara de falsa humildad, de que no, yo soy malito. Incluso uno le dice: oye, hermanita, qué bonito cantas. Ay, no, yo no canto bonito. Sí, sí canta bonito. Hay que ser sinceros, pues para la gloria de Dios estoy cantando, bendito sea Dios. Si te suena bonito, qué bueno, qué bonito que te suene bonito, ¿no? Pero no podemos estar ocultando pecados que tenemos pues en nuestro interior, y que con mucha frecuencia nos creemos muy santicos, y no hay tal. Todos, no hay uno solo sobre esta tierra que no haya pecado. Los únicos que no pecaron fue la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. El resto tenemos pecados de diferente naturaleza. Pues que el Señor nos regale a todos nosotros la gracia de estar delante de Él con un corazón humilde, con un corazón sencillo, pidiéndole perdón por nuestras culpas y pecados y diciéndole: Señor, aquí estoy con lo que soy. Y te aseguro que el Señor nos levanta de la caída. Te lo aseguro. No es sino que le pidamos perdón. Por eso nos dejó el sacramento de la confesión. Y está allí para que acudamos a Él con toda la confianza de que Él nos va a perdonar los pecados. Vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por todo lo que tú nos das. Queremos reconocer una vez más nuestras culpas y pecados a propósito de esta lectura. Y queremos decirte que sí, ciertamente no nos merecemos nada, Señor, pero tú has sido muy misericordioso con nosotros, y por eso apelamos a tu infinita misericordia.
Te damos gracias por tu amor y por tu perdón en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser humildes y sobre todo a entender que todos nos equivocamos para ser misericordiosos unos con otros y no ponernos en el puesto del que juzga a los demás. Gracias por esta parábola. Gracias por abrir nuestro entendimiento y por ayudarnos a perfeccionar nuestro camino al cielo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Los invito a que compartan este video y también a que se suscriban al canal, importante para que reciban las notificaciones de los nuevos videos. Chao, chao. Si Dios quiere, nos vemos mañana.